a todos y todos por seguir acá en nuestro evento de minería. Que vamos a charlar sobre el camino hacia una minería renovable. Justo estábamos hablando en la previa de una actividad de larguísimo plazo y que requiere mucha infraestructura. Y que mucha infraestructura también está bueno que sea sustentable. Así que para eso Martín y Bernardo nos van a poder contar un poco, bueno, ¿cuáles, si quieren, arranquemos desde un poco el estado de situación de hoy? En base a eso podemos ir viendo como un poco qué proyectos o qué se necesita también para que eso avance. Pero bueno, ¿cómo estamos hoy? La foto hoy en términos de participación de las renovables en la minería, ¿cuáles son los objetivos y cómo podemos lograrlos? Quizás un poco amplio, pero así como para hacer un marco general y después vamos haciendo doble clic. Ok, bueno. Hola. Bueno, buenas tardes. Desde el punto de vista de lo que es energía eléctrica, que es lo que podemos opinar nosotros, que es lo que hoy necesita en gran parte toda la minería, tanto la de cobre como la de litio, vemos como una oportunidad para lo que es el negocio eléctrico, para desarrollar en forma sustentable y económica y dar un camino para que la minería se desarrolle competitivamente a nivel mundial, ¿no? Dado que tenemos muy buenos recursos de viento, de sol y de gas natural, y la minería, tanto cobre como litio, son electrointensivos, ¿no? En función de eso, desde nuestro lado, tratamos de desarrollar proyectos para viabilizar eso o ayudar a viabilizar ese tipo de proyectos mineros desde el punto de vista de generación y transmisión, transporte, distribución e incluso subestaciones. Y en ese sentido es lo que estamos trabajando en un proyecto que bueno, intenta abastecer a todos los proyectos de minería de litio, desde Salta hasta Catamarca, en un proyecto que estamos en sociedad con Central Puerto, que lo estamos analizando, y que bueno, es una inversión muy grande de más de 400 millones de dólares de transmisión solo, con todo un sistema de generación que completa el abastecimiento de la línea. Obviamente para eso lo que necesitamos es que, como decía Michael antes, la minería tome la decisión de comenzar a avanzar, ¿no? Dado que todo proyecto de infraestructura, que en este caso nuestro, requiere firmeza en el consumo, requiere que si vamos a hacer una inversión esté el off-taker del otro lado, y para que el off-taker firme tiene que tener desarrollado su proyecto. Es una cadena. Y es claro, y a veces pasa que es como el huevo y la gallina, ¿no? O sea, quien arranca primero es el gran desafío. Creo que hoy estamos en ese momento, tenemos proyectos sobre la mesa para desarrollar, estamos esperando que la minería tome la decisión de avanzar. Bernardo. Bueno, parte de lo que puedo, si querés compartir, es que para que los proyectos mineros también sean bancables, que obtengan fondeo y financiamiento, especialmente si ustedes escuchan la escala, hoy lo decía el equipo de los azules también, en esa dimensión hay que derrisquear algunos elementos, como mínimo los insumos principales, hablábamos de energía eléctrica. Entonces hay una parte que creo que tenemos que ser optimistas, donde hay compañías como Geneia en este caso, que dicen: yo puedo darle a un cliente minero una solución integral, tengo una cartera de generación renovable, pero no solo renovable desde el atributo renovable, sino de que es la energía más competitiva y que puede llegar al mercado en el menor plazo posible, ¿no? Hay una cartera, hay proyectos en operación y hay proyectos en construcción en la zona minera en Argentina, si querés, en Cuyo, en el noreste del país. Y si eso es una plataforma, además vos tenés un conjunto de empresas comprometidas que le proponen a la minería una solución integral de conectarlos al sistema integrado nacional. Y la historia de por qué eso ocurre creo que también hace a la solución del problema. Nosotros, y ahí veo parte de mi equipo ahí, que hemos empezado como anécdota, y los mineros lo entienden más que nosotros, llevando gente a los proyectos. Traíamos parte del equipo con problemas respiratorios, porque buscar el desarrollo de un proyecto a 4.500 metros de altura,
Y nos acordamos de ese esfuerzo enorme que hicimos para proveer energía en el sitio, proyectos híbridos, térmicos, solares, baterías. Bueno, básicamente hemos aprendido de la manera más dura que la solución integral para la minería es conectarlo a la red. Y ahí surgieron un conjunto de alternativas de transmisión que le estamos proponiendo a la industria hace mucho tiempo. Proyectos de transmisión que nuestro equipo estuvo desarrollando hace casi 3 años y medio en Salta, Catamarca, proyectos de interconexión en San Juan, por ejemplo. Entonces, esa tarea, yo quiero ser muy optimista, que como decía mi colega también, cuando los mineros tomen la decisión efectiva de hacer la inversión, creo que podemos reaccionar muy rápido en desrisquear esa parte de provisión. Lo que no podemos hacer nosotros es el resto del conjunto de soluciones de infraestructura, como ser rutas y demás, que creo que los gobiernos federal y provincial tienen que ir creando las herramientas para que esa inversión también se dé, ¿no? Claro, hay una parte, digamos, que es el trabajo de la inversión, el trabajo de los privados, sea las mineras o sea el caso de ustedes en cuanto a energía, y después hay otra parte que es la infraestructura, que bueno, veremos si viene de algún financiamiento público o no, digo, eso ya es algo que los excede, pero Creemos podemos por ahora asumir parecería que no. En el contexto actual es algo Debería difícil de venir del pensar. privado. Ahora, lo que es irreemplazable, si lo pensás, es que uno puede ser optimista respecto de cómo va evolucionando la macroeconomía, y es algo evidente. Sin embargo, cuando vos salís del radio donde operamos nosotros, que somos empresas de generación, que somos muy competitivos, competimos fuerte entre nosotros, empezás a entrar en ámbitos de monopolios naturales, la transmisión, la distribución. En esos ámbitos, el rol, no del financiamiento público, pero el rol rector del monopolio natural que tiene el regulador, que es de alguna manera un representante del Estado, ahí es muy importante. La microeconomía aplicada a la solución de los problemas, las restricciones en los monopolios naturales. Eso puede generar, destrabar cuellos de botella. No es lo mismo una inversión pública para un país que no tiene recursos que una solución regulatoria para que haya una inversión privada. A eso me refiero. En esos monopolios naturales hay un rol del Estado como ordenador, como una infraestructura regulatoria que le permita al privado competir de manera transparente. Eso creo que es la parte que viene y que si es exitoso, el crecimiento de la inversión va a ser dramático. ¿Cuáles son las obras de infraestructura en general que se necesitan para atender a los grandes proyectos, sea de cobre o de los otros minerales que están en proyecto? Sí, ahí por eso, desde el punto de vista eléctrico, sí, se requiere mucho lo que es transmisión, subtransmisión, distribución, en los diferentes lugares en donde se instale la minería. Obviamente también generación en las zonas cercanas en donde se consuma la energía, y la verdad que hay una reconfiguración de la demanda en cuanto explote la minería realmente, en cuanto a la minería, todos estos proyectos se conviertan en realidad y los consumos energéticos en algunas provincias más que dupliquen el consumo de la provincia actual. El gran desafío es cómo el sistema interconectado nacional, más allá de los proyectos que nosotros podemos desarrollar específicamente para el abastecimiento de una minería, es cómo ese sistema interconectado funciona con esas concentraciones de demanda que hoy no están y que van a estar. Con lo cual, todo proyecto minero requiere tiempo, ¿no? O sea, como yo siempre digo, no es para mi ansiedad, diríamos, ¿no? O sea, son proyectos que es mucho tiempo para gestionar, sí, mi ansiedad, con lo cual es difícil. Pero todos los proyectos de infraestructura requieren tiempo, ¿no? Bueno, entonces, desde que se toma la decisión de la minería hay que desarrollar toda la infraestructura para llegar hasta ahí. Desde el punto de vista de energía, de transmisión, de caminos, etcétera. Pero a mí uno de los puntos que creo que hay que ponerle mucho foco es esto, el sistema interconectado en general, que se le vayan a conectar niveles de potencia muy grandes en ciertos nodos hoy muy débiles del sistema de transmisión, requieren infraestructura adicional para poder sostener eso, ¿no? Porque como bien sabemos la energía renovable es intermitente,
y a la noche en San Juan no va a haber sol, como en el resto del país, y la minería va a querer seguir produciendo. Y no es lo mismo tener 300 megawatts cuando está el sol que cuando no está el sol, con lo cual ahí hay que pensar bien en el abastecimiento de ese tipo de energía, de la infraestructura que se necesita. Y bueno, un poco eso es lo que venimos trabajando con nuestros proyectos, ¿no? Desde el punto de vista de cuál es la solución óptima. La combinación, nosotros creemos que la combinación, estamos convencidos, y esta es nuestra cartera de nuestro portafolio de producción, es la combinación de gas natural y energía renovable. Esa es la combinación que te permite abastecer a la minería durante las 24 horas, los 365 días del año. Y eso, sumado a infraestructura de transmisión, ese creemos que es la solución. Y ahí estamos trabajando, un poco también como dice Bernardo, en este proyecto, o varios, 2 o 3 proyectos de transmisión, que obviamente ya están con licitaciones y estamos en la calle para la construcción, ingeniería hecha, pero esperando la decisión de la minería para avanzar, ¿no? Bernardo. Me parece que si ves un grupo de empresas muy comprometidas que han estado creciendo bajo todo clima, ¿no? No puedo hablar de YPF Luz, pero es claro que sí, porque ese liderazgo que nosotros tenemos conjuntamente en renovables se logra solo si mantenés una disciplina de inversión. Invertir en Argentina en el año 20 hasta acá implicaba una serie de decisiones por lo menos valientes, y creo que en eso hemos aprendido muchísimo. Si el contexto macro es distinto, entonces vos volvés a enfocar en temas que también hemos resuelto. Yo me acuerdo, en 2016, Geneia tomó la decisión de construir el parque eólico más grande del país. Todavía es el parque eólico más grande del país. Y requería una obra, no quiero aburrirlos técnicamente, pero una obra de 500 que hace, no sé, 15 años no se hacía en Argentina una obra de esa envergadura, ni se financiaba. Entonces, me parece que la experiencia conjunta de un conjunto comprometido de empresas renovables le va a permitir esas obras de interconexión, esas obras de transmisión y la provisión al sistema. Y no me olvido de que en el contexto de las ventajas técnicas que tiene el sistema eléctrico argentino, que tiene la capacidad de almacenar energía en reservorios, que tiene una red muy extensa, si vos le hicieras el conjunto de modificaciones, de inversiones para hacer esa malla de transmisión más densa, vos podés admitir un crecimiento de tecnologías de generación extremadamente competitivas. Y repito, ya no hablamos solo de renovables en el sentido del atributo sustentable. Hablamos de renovables como la energía más competitiva que está disponible en el mercado. Independientemente de la visión de sustentabilidad. Sin duda. Bueno, también es verdad que la energía eléctrica renovable y el core del negocio de ustedes ya se aplicó con éxito en otras industrias. Está como la muestra de por qué funciona. Sí, está claro. Sí, y que por eso la industria y el Mater ha sido un éxito y eso es lo que demuestra la convicción de la industria y el trabajo en conjunto con la generación renovable. La minería es diferente, es un tamaño distinto, en una ubicación distinta, requiere una solución específica, digamos. No es lo mismo una planta industrial en Zárate o en Olavarría que 300 megawatts de consumo en el medio de la cordillera a 350 kilómetros del último punto de suministro. No es lo mismo. Y eléctricamente menos, logísticamente es diferente y eléctricamente, cuando uno analiza técnicamente, es muy diferente. Entonces, esas soluciones son las que tenemos que desarrollar y ponerle foco. Y bueno, están, como decía Bernardo también, en nuestras capacidades de haber crecido desde hace 11 años, desde 2013, que hemos recorrido toda una historia de la Argentina, que para tomar algunas decisiones de inversión había que tener coraje. Desde donde nosotros nacimos, que eran 800 megas, a los más de 3,4 gigas que hoy operamos, hay un montón de experiencia de traer soluciones al mercado y de traer financiamiento y de interrelación con las partes interesadas, ¿no? Yo creo que la interacción entre los privados y las provincias, entre los privados y el Estado Nacional, da como solución algo muy positivo, que
entre todas esas partes tenemos que buscar. El RIGI creo que es un ejemplo. Nosotros fuimos los primeros que participamos en el RIGI. Hoy lo estamos construyendo, hemos importado sin aranceles, tenemos los beneficios del IVA, los estamos utilizando hoy, en este momento, a diferencia de otros proyectos de los Renovar, que el efecto del IVA se perdió en algún momento. En este momento los estamos usando en forma inmediata. O sea, estamos viendo que el RIGI es una realidad. Y bueno, eso, creo que esa interacción entre el privado y el público, creando un camino para que estos proyectos de infraestructura se desarrollen, es positivo. Con las provincias lo mismo y tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? Bernardo, la interacción público-privada también te parece que es... Me parece que hay que llevar ahora a... Yo siempre trato de ser empático con la gente como nosotros, de carne y hueso, que le toca comprometerse para tener una responsabilidad pública. En Argentina obviamente es muy difícil. Desde ese punto de vista hay una tarea de transformación que llegó hasta un punto. Insisto en que para que haya inversión a largo plazo y salgamos de la pobreza eléctrica, digamos, que todavía tenemos en Argentina, en un país muy primitivo en sentido eléctrico, tenemos que ir a un paso donde la regulación se enfoque en los monopolios naturales, transmisión, distribución, y eso va a generar una nueva ola de inversión privada, donde antes estaba si querés, el soporte del gobierno federal contratando a largo plazo, que en esta industria es muy relevante porque es una industria muy capital intensiva. Ahora, si la decisión política es que los privados hagan la tarea, lo que resta entonces, el esfuerzo que resta es la microeconomía de esa regulación. Ese es el esfuerzo que hay que hacer. Yo creo que si Argentina logra encauzar, priorizar esa tarea, vienen oportunidades de crecimiento muy grandes para todos los ámbitos del ámbito eléctrico, de la industria eléctrica, generación, transporte, distribución. Hoy, en la generación, le hemos dado a la política un ejemplo claro de que la inversión privada en un mercado, como decía Martín, el MATER, el mercado a término industrial, los privados se encuentran, transaccionan. Para llevar eso a un nuevo nivel, bueno, hace falta cómo se incorporan nuevos actores en la industria, la distribución, por ejemplo. Todo eso requiere una tarea regulatoria que falta hacer y que si se hiciera aceleraría muchísimo la posibilidad de incrementar y hacer más eficiente el sistema eléctrico, que hace a la competitividad de Argentina, definitivamente. ¿Cómo está hoy el financiamiento? El tema del financiamiento en general para construir todo esto de lo que estamos hablando. Yo creo, y bueno, Martín lo sabe, yo tengo un background financiero. Hoy Argentina, en términos de proyectos y financiamiento, es una situación más de el carro delante del caballo. Veo más posibilidades de financiamiento que, como decía Martín, de decisiones de inversión inmediatas. Veo que el mundo de las finanzas global ha reaccionado al escenario macro argentino con mucho optimismo, que el financiamiento está. El financiamiento no es barato, nunca fue barato. Las tasas de interés en el mundo son diferentes a las que vimos en el ciclo de crecimiento anterior, pero sin embargo, disponibilidad de financiamiento para proyectos de infraestructura en Argentina hay. Me parece que es más un tema de cómo de risquear cierta parte de la industria, me refería a regulación y demás, que podría llevarnos a un límite distinto de crecimiento. Pero financiamiento yo soy muy optimista, hay. Sí. Hoy, de hecho, en Argentina, 4 empresas de las más grandes de Argentina abrieron el mercado de capitales nuevamente. Hoy, me refiero hoy lunes. O sea, sí. Puedo decirte un montón de cosas, pero si vas a la tapa de los diarios vas a encontrar eso. Sí, eso es una realidad y la podemos ir validando en forma permanente, ¿no? O sea, el año pasado nosotros emitimos 420 millones de dólares en el mercado internacional, después del 2019 hasta acá. Y seguimos emitiendo en forma permanente en el mercado local. Nosotros la semana pasada hicimos una emisión de, necesitábamos 50 millones y tuvimos más de 100 millones de dólares
de capacidad de ofertas, con lo cual para aquellas compañías que son serias, ¿no?, que tienen proyectos reales, que han cumplido y que son íntegras entre lo que dicen y lo que hacen, el financiamiento está, ¿no? Y como dice Bernardo, acompañando a la macro de la Argentina, que claramente es algo muy positivo, se nos abren no solo los mercados locales, sino los mercados internacionales para grandes proyectos, ¿no? Los mercados locales podemos ir financiando proyectos más chicos o proyectos que podemos ir haciendo día a día, pero para los proyectos grandes, como hablamos de infraestructura, requieren financiamientos internacionales. Y también, como decía Bernardo, el mercado está abierto, estuvo abierto el año pasado, se está abriendo de vuelta esta semana, con lo cual, de vuelta, para proyectos serios, compañías serias, el financiamiento está en el mundo y en Argentina, ¿no? Estamos ahí como en un efecto dominó, falta como Sí, falta que alguien dé el primer que paso. Que alguien empuje la ficha y... No, estamos preparados, o sea, como creo que Bernardo lo dijo también, venimos trabajando desde hace tiempo, preparándonos para esto, creemos que los sectores de oil and gas, minería de litio, cobre y el agro son como 4 pilares para el desarrollo futuro de la Argentina. Para eso venimos trabajando, porque lo venimos viendo. Tenemos los proyectos arriba de la mesa, estamos esperando que venga la demanda y la demanda tome la decisión de ir para adelante, ¿no? Sí, sí. No hay que olvidarse de los tiempos más difíciles. Y hoy lo mencionábamos con algunos embajadores que estaban presentes en la reunión. Argentina, inclusive en momentos complejos, ha tenido mucho soporte de financiamiento de multilaterales. Entonces eso no es algo desdeñable. Los multilaterales no tienen un bolsillo infinito y tampoco le prestan a cualquiera. Como decía Martín, empresas con conducta y los mejores proyectos van a encontrar financiamiento en los momentos más difíciles. Entonces, una mención a que nosotros pudimos construir nuestras capacidades, que hoy en día frente a nuestros clientes futuros de la minería lo podemos garantizar, es que todo el apoyo de las entidades de desarrollo de Europa y basados en Washington nos ha llevado un poco a este punto, ¿no? Así que ese apoyo, diría, en momentos más complejos es extremadamente valioso. No son muchas compañías que lo han podido aprovechar en Argentina. Son pocas compañías que pueden hacer esa tarea alineándose a todos los requerimientos de sustentabilidad, a los requerimientos de visión de largo plazo que tienen estas entidades, a los requerimientos ambientales. Requiere una conducta y una inversión enorme. Pocas compañías lo pueden hacer. Creo que estamos orgullosos en Geneia que hemos sido en eso siempre pioneros, ¿no? Pero también nos permitió a un grupo de hombres y mujeres muy importante que tenemos en la compañía darles continuidad en la tarea. Nosotros nunca paramos la actividad de crecimiento y desarrollo porque mirábamos la pantalla de Bloomberg y no había financiamiento. Esa continuidad hasta hoy nos la han dado los bancos de desarrollo que son menos inestables frente a las pantallas de la información financiera. Bueno, esto que decíamos también antes, apostar un poco al largo plazo y mirar más allá de la coyuntura. Sin duda. Así que bueno, tenemos optimismo hacia adelante. Nos quedan 2 minutos a modo de cierre cada uno, si quiere ver un poco como, bueno, oportunidades y desafíos de resumen de lo que charlamos. Sí. Como oportunidades creo que están dadas todas las condiciones para que esta industria, tanto estas 4 industrias que comenté antes y en este foco hoy en la minería, tome la decisión para avanzar. Creo que la macro para esa decisión está lista. Creo que el RIGI ayuda para que se tomen las decisiones. Me parece que ahora es el momento de empezar a tomar decisiones y avanzar, tomar riesgo de nuestro lado, del lado de la generación y transmisión y distribución eléctrica, o por lo menos desde los generadores. Estamos preparados para darle el soporte que necesitan, somos optimistas en eso, y bueno, estamos para arrancar cuando la minería lo decida. Le suministraremos energía en el sitio con infraestructura y energía económica para que la minería sea sustentable y puedan exportar en el largo plazo. Bernardo.
Bueno, no olvidarnos de que somos un ejemplo en la industria de energía renovable de privados buscando los caminos para llegar a los clientes. Hoy estamos en una etapa mucho más desafiante, tratando de proveer una solución donde las nuevas inversiones que se tienen que decidir en los próximos días o meses tengan claridad, que podemos desrisquear, ¿no? Sacar el riesgo de va a haber provisión de energía, va a haber la infraestructura. Creo que esa parte la tenemos que hacer. Hay un rol de catalizadores que estamos haciendo, lo que estamos haciendo con algunas provincias que piensan también a largo plazo y pretenden apoyar la competitividad que necesitan algunos proyectos. Me refiero a Salta, Catamarca, San Juan, seguramente Mendoza va a seguir ese camino. Me parece que son ejemplos donde nosotros podemos proveer energía en los mejores recursos eólicos y solares del país, construir infraestructura y proveerle soluciones de transmisión. Creo que lo que es clave que pase para completar un círculo virtuoso es que haya esa inversión de tiempo en la regulación, en la microeconomía de estos sectores que no dejan de ser monopolios naturales. Bernardo, Martín, muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias.